tardes, estimados hermanos en la fe, familiares, amigos, todos estamos aquí con otra presentación de la serie de mayordomía, ministerio que el Señor nos ha permitido venir desarrollando. Y hoy vamos a hablar vamos a comenzar un tema interesante, que es la mayordomía de los proyectos de Dios. Dios ha impulsado una serie de proyectos. Y uno de sus más importantes proyectos es el proyecto de la creación, que ha tenido muchos enemigos, ataques, etcétera, controversia, pero él fue el que creó todo. Y como él deja todo registrado, él lo dejó registrado en su santa palabra para que nosotros aprendamos. Aquellos profesionales de la gerencia de proyectos que quieran conocer más y aprender más, es importante estudiar o analizar este tipo de proyectos que impulsó el Señor, porque Él lo hace todo perfecto. Entonces, por eso es importante estudiar esta parte. En esta primera lección vamos a estudiar qué es la mayordomía, aunque ya lo hemos explicado, lo volvemos a repasar, qué es la mayordomía en los proyectos de Dios, que es lo que estábamos hablando en este momento. Situación antes de iniciar la creación, el equipo que implementó la creación, creer la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué son los cielos y cuántos hay? ¿Qué es la tierra y cuántos hay? ¿Qué son los abismos y cuántos hay? ¿Cuál fue el primer gran proyecto de Dios para bendecirnos? Y el principio, porque todo en esta vida está basado en principios y valores. Fíjense, los gerentes de proyectos, los administradores de una casa, de su hogar, de su familia, vivimos tomando decisiones. Y las buenas o malas decisiones dependen de los valores y los principios. Entonces tenemos que aprender valores y tenemos que aprender principios, ¿no? Y un principio que vamos a aprender hoy es que el Espíritu de Dios o de Jehová se movía sobre la faz de la agua y con su palabra se crió todo lo visible de lo invisible. Esto es un principio importante que debemos de conocer los gerentes de proyectos, los administradores, los mayordomos de una iglesia, de un hogar, de una familia, ¿verdad? Que es nuestro principal proyecto, ¿verdad? El principal proyecto de una persona es su familia, lograr tener éxito con ese proyecto de la familia. Entonces vamos a entrar en materia. Y ya sabemos que el proyecto de la creación fue dirigido y ejecutado por Dios. Y la idea es que reflexionemos sobre cómo Dios creó el proyecto del universo y la tierra y al aprender del mismo. Y cómo ser un buen mayordomo, administrador o gerente de proyecto, como le quieran llamar. ¿Qué es la mayordomía? La situación antes de iniciar esa creación y el primer día que el Señor dijo, sea la luz. Vamos a aprender de todo. Entonces, lo primero que tenemos allí es que es la mayordomía. Ya entendimos que todo fue creado por el Señor, así que nosotros somos unos simples administradores, somos unos simples mayordomos. Nada es nuestro, nada, ni nuestra vida. Este espíritu que tenemos es prestado, ¿no? Y regresa, dice la palabra, a quien nos dio. ¿Verdad? Los hijos son prestados. La esposa que tenemos es un regalo que el Señor nos dio y es prestada también. ¿Verdad? Así que no nos podemos apegar a las cosas de este mundo. A muchos nos apegamos que a la casa, que a la finca, que al carro, las cosas materiales. Y eso es pura vanidad.
Eso pasa, como la neblina, ¿verdad? Yo he tenido la experiencia porque todas esas cosas se pueden ir en cuestión de segundos. Un terremoto y eso desaparece. Viene una guerra y esas cosas se pierden, ¿verdad? Entonces, y se pierden en cuestión de, de días, de fracciones de segundos, etcétera, maremoto, etcétera. Entonces, tenemos que entender que nada nuestro, todo lo ha puesto Dios para que nosotros lo administremos sabiamente, pero caminando con Él, administrándolo con Él, ¿verdad? Por eso Jacob fue más que vencedor, ¿verdad? Porque él luchó con el Señor, ¿verdad? Y venció, ¿verdad? Pero no es que luchó contra el Señor, luchó con el Señor y venció. Así nos toca nosotros en esta vida. Vamos a luchar con el Señor para vencer, porque ya sabemos a través de las otras charlas que no luchamos contra carne y sangre, sino que luchamos contra principados, contra potestades, con huestes celestiales. Entonces la mayordomía es ser administrador de los misterios de Dios, ¿verdad? Y se requiere que los administradores, ¿verdad? Esos gerentes que vamos a administrar el hogar que nos dio el Señor, o los bienes que nos dio el Señor, esa añadidura que dice, por eso él dice, todo viene por añadidura, ¿verdad? Seamos fieles, ¿verdad? Tenemos que ser encontrados fieles al Señor. Y ya hemos visto porque hay que ejercer mayordomía sobre el espíritu. Eso es muy importante porque todo lo que es visible depende de eso que no vemos. Lo invisible es el mundo espiritual. La mayordomía del alma, la del cuerpo, la de la familia, la de los proyectos de Dios, que es la serie que estamos iniciando hoy y estamos iniciando con el proyecto de la creación de Dios, que lo vamos a estudiar, ¿verdad? Y la idea, pues, es estudiarlo para aprender de este gran proyecto, ¿sí? Y que el mundo, ¿verdad? Y ese espíritu del mundo, que es opuesto al Espíritu Santo, ¿verdad? No nos meta gato por liebre, porque no, siempre el opositor, ¿verdad? Está el enemigo, está siempre, ¿verdad? Tratando de meternos gato por liebre, ¿sí? Tratar de engañarnos, está haciendo trampas para que caigamos. Eso ya lo vimos cuando estudiamos la mayordomía del Espíritu. Entonces, estudiar la mayordomía de los proyectos de Dios es importante. La del tiempo, que ya lo vimos, porque hay que rescatar el tiempo para el Señor, ¿verdad? Porque tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para el Señor y hay que tratar de rescatar el tiempo para el Señor. La de las finanzas, la de la tierra, la de las plantas, la de los animales y la del universo. En fin, la mayordomía es administrar, ¿verdad? Y principalmente nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, para que se mantengan irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Eh, este mouse como que está rebelde, no quiere colaborar, salta mucho. Eh, Vamos a estudiar cuál era la situación antes de iniciar la creación. Fíjense que en la figura ustedes tienen que hay una dimensión 1 visible al hombre, que es la que vemos a través de la luz que produce el sol, y la dimensión 2 que es invisible para el hombre. Solo aquí en esta dimensión física, por así decirlo, ¿verdad? Que uno le llama la tercera dimensión, ¿verdad? Entonces las ondas de radio, de televisión, de los microondas, rayos X, gamma, nosotros no lo vemos. Pero ahí están, aquí están. Que donde yo estoy está todo eso. Entonces muchos vemos que veamos esa otra dimensión, que es donde están los espíritus, donde está Dios, ¿verdad? No la vemos. Que le llaman la cuarta dimensión, ¿verdad? Unos le llaman así.
Yo no quiero referirme a eso, ¿verdad? Pero yo quiero referirme a lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que ya existía Dios, eso lo dice clarito, con el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo, y sus millones de hijos de Dios, y los cuales se regocijaban cuando ellos criaban algo. ¿Verdad? Cuando ellos criaban algo, entonces ellos se regocijaban. Cuando Dios hizo los animales, las plantas, la tierra, ellos se regocijaban. Ya existía el tercer cielo, visto de la tierra, o sea, el primer cielo no existía, el segundo y primer cielo. A ver si me explico. Visto desde aquí, ¿verdad? Se habla de que es el tercer cielo. O sea que el primero y segundo, visto de aquí de la tierra, no existía. Pero visto desde el cielo, y hablemos desde el cielo, sería el primero. Ese primer cielo ya existía, porque ¿dónde está Dios? Que es el que nosotros no vemos. Él ya está ahí, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo, o sea, el Espíritu de Yeshua, ya existía. Él ya estaba ya. ¿Ah? Y todos los hijos de Dios, los ángeles, ahí estaba. ¿Mm? Hasta que vino la rebelión por soberbia de un querubín, ¿verdad? Y que son los ángeles caídos, ¿verdad? Entonces, todo eso, fíjense, Dios lo planificó, ¿verdad? Cómo iba a crear el universo y la tierra para bendecir a un ser que iba a ser a su imagen y semejanza, y que funcionara como administrador, mayordomo o gerente de su proyecto. El que se lo iba a cuidar, administrar, ¿verdad? Ahí es donde hemos fallado, porque no se lo hemos cuidado bien, ¿verdad? No hemos cuidado bien de su viña, ¿verdad? Entonces esta es la viña del Señor. Existía todo un mundo espiritual ya con sus leyes, organización y ordenanza. Él tenía organizados los ángeles, tenía los querubines, los arcángeles, las potestades, los principados, todo eso estaba organizado. Todos le servían al Señor, espíritus ministradores que le servían. Eso ya existía. También vemos que el agua, el granizo, el fuego, los materiales del suelo ya existían. Todo eso ya existía, ¿verdad? Entonces ya había sido creado, ¿verdad? Toda la dimensión no visible para el hombre con sus 7 sentidos ya estaba creada. Ya estaba planeado lo que iba a hacer el Señor en 6 días de Dios y que iba a reposar el séptimo día y lo iba a santificar. Fíjense, él es un Dios de orden y él todo eso ya lo tenía planificado. El primer día voy a hacer tal cosa, el segundo voy a hacer esto, el tercero voy a hacer esto. ¿Eh? Y aunque parezcan cosas que para la mente de nosotros es como ilógico que hasta el cuarto día él hace el sol y la luna y que primero hizo la tierra. ¿Cómo es eso? Hizo primero la tierra y después hizo el sol y puso la luna y las estrellas. Él es el todopoderoso y él lo puede hacer. Y yo creo en su palabra y así es. ¿Ah? Y entonces ahora dice el hombre, los científicos dicen, para llegar a la estrella tal necesitamos 10.000 años luz, pero en su concepción que tienen del tiempo y el espacio, ese sentido que nos engaña totalmente, que tenemos, porque ya vimos que estamos eh, presa del tiempo, estamos atrapados en el tiempo, ¿verdad? Entonces, pero para el Señor, ¿verdad? Que Él vive en una eternidad, vimos pues que Pablo fue al tercer cielo y vino en segundo, no pasó 10.000 años luz, pues, porque si él hubiera subido al cielo como lo concibe nuestra mente, estuviéramos esperando que Pablo llegara al tercer cielo y tal vez que regresara. Y, y vemos pues en la Biblia que él fue y vino, ¿verdad? Y vemos varios casos en la Biblia, ¿verdad? De Juan también fue, vino, ¿verdad? Y el Señor se mueve
¿verdad? En ese universo, ¿verdad? De una forma muy rápida, ¿verdad? En el Salmo 68 dice él que tiene miles de carros de fuego, entonces él se mueve. Así que un día el hombre puede llegar a ser 1000 años para el Señor. En nuestra mente es difícil captar este concepto. Además que la Biblia dice que lo que para un hombre es un día, para el Señor puede ser 1000 años. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque lo que es ese sentido de el espacio-tiempo, entonces nos confunde, nos enreda a nosotros los seres humanos, ¿verdad? El Señor vive en una eternidad, Él no tiene esa problemática. Entonces, esa era la situación antes de iniciar la creación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el equipo que implementó toda la creación? Pues Dios, Jehová. Vimos que con la palabra de Dios se hizo el sol, ¿verdad? Se hizo la luz, ¿verdad? Se hicieron muchas, todo el hombre, ¿verdad? Y entonces los animales, con la palabra, su palabra es poderosa. Entonces, por eso tenemos que los que manejamos una familia, los que manejamos una empresa, los que manejamos un proyecto, los que manejamos una iglesia, tenemos que tener mucho cuidado en el uso de las palabras, ¿ah? Porque las palabras son espíritu, entonces tenemos que saberlas manejar, ¿verdad? También ya existe, o sea, ya existía el espíritu de Dios, el espíritu de Jesucristo, el Mesías, el Hijo, ¿verdad? Yahshua, el verbo, ya existía, él ya estaba presente, ¿verdad? El Espíritu Santo ya estaba presente, los hijos de Dios, o sea, los ángeles. Entonces, solo con su palabra, todo fue hecho, solo con su palabra. Qué poder, qué grandiosidad. Aquí para hacer un simple carro chueco, ¿verdad? Ahí que anda en 4 ruedas y contamina el aire y todo, bueno, pasamos un poco de tiempo y estamos en una fábrica haciendo aquello, ¿ah? El Señor llega y dice, con su palabra, hace un carro de fuego, hace un carro de fuego que no contamina nada, perfecto, todo bien hecho, ¿eh? Y que, bueno, viaja no a la velocidad de los carros nuestros, sino a la velocidad de la luz, ¿eh? Fue el carro de fuego que se llevó Elías, pues. ¿Mm? Ahí tenemos ese ejemplo. Entonces, ese es el equipo, tremendo equipo, ¿eh? El que implementó toda la creación. Ya todo eso existía, ¿eh? Entonces, tenemos que estar claros de esto. Ay, Dios mío. En Génesis 1:1, comenzamos ya con la Biblia, dice, lo primero que tenemos que hacer cualquier administrador es creer en la palabra de Dios. ¿Mm? En Génesis 1:1 dice, en el principio, Bereshit, crió Dios los cielos, el Chamayín, y la tierra, Eretz. Lo digo en hebreo, no sé nada de hebreo. Simplemente lo digo en hebreo para que sepamos que Bereshit es el principio y Chamayín los cielos y Eretz la tierra, porque son traducciones que se han hecho de ese idioma al idioma nuestro de la Biblia. Es como el nombre de Jesús, Yeshua, Yeshua, dicen, ¿verdad? Y lo tradujeron Jesús, ¿verdad? Este, que viene el griego, ¿verdad? Entonces, porque después fue traducida al griego, al latín, etc. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado ahora. Pero, por ejemplo, mi nombre es Arnulfo, ¿ah? Y yo estoy aquí en Estados Unidos, en Carolina del Norte, y a mí no me han traducido mi nombre. A mí me dice aquí la gente Arnulfo, no me dice otro nombre, ¿verdad? Aunque esté en español mi nombre, me dicen Arnulfo, ¿verdad? Pues yo uso Yeshua, ¿verdad? Que es el nombre real de Jesús, ¿verdad? Porque ya Jesús, la traducción que
que muchos dicen hasta que significa otra cosa porque fue como una burla. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con lo que también hablamos o decimos. Hay que investigar, que ha habido mucho trasfondo, mucha cosa, y ha habido mucha mano pachona que ha venido interviniendo en estas cosas, ¿no? Para distorsionar la palabra de Dios. Entonces dice, lo primero que debe tener un buen mayordomo es creer la palabra de Dios y aprender de los proyectos que emprendió para bendecirnos. Entonces digo en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo voy a creer eso y no teoría de hombre que dicen que fue un Big Bang. Si ya comienzo a creer que todo fue creado de un Big Bang, estoy frito. Si me la quiero dar de científico, ya estoy, ya entré con el espíritu del mundo, ya a Satán me agarró, ya Satanás me agarró, ya estoy mal. Ah, porque esa soberbia que lo mató a él ya entró en mí. Ya ando mal. Y eso es rapidito para darme cuenta. Así que si vemos todo, ¿verdad? Pero cuando me baso en la palabra del Señor, debo aceptar que el Señor existía antes de crear este universo visible para nosotros y que Él ya vivía en el tercer cielo, como nos dice Pablo, porque Pablo ascendió al tercer cielo, tuvo ese privilegio, y Él lo dice. Así que si vemos todo desde la perspectiva de que Dios estaba en el tercer cielo y de que haría otro cielo y la tierra, su preexistencia y los ángeles y los espíritus ya existían, esa otra dimensión ya existía. Ya sabemos que existe. Es real, es lo más real, ¿verdad? Porque eso es real, ¿verdad? Porque en Eclesiastés la palabra de Dios nos dice que todo esto que vemos es vanidad de vanidades, o sea, es hueco, va a pasar, ¿verdad? Entonces imaginémonos cuando Él dijo, hágase los cielos, que hizo el segundo y primer cielo, visible para nosotros desde la tierra, que si lo invertimos decimos que es el primer cielo existente, vivía Dios, luego Él hizo el universo y la tierra primero. Desde esa perspectiva cambia nuestro modo de pensar, inmediatamente cambia nuestro modo de pensar. Existía ya Dios desde antes de crear todo esto visible. Yo tengo que creer en su palabra porque Él me está bendiciendo y por eso al que cree todo le es posible. Oigan bien, si yo creo, todo me es posible. Y por ahí voy a comenzar, por creer en la palabra de Dios y comenzar a estudiar creyendo en Él. ¿Ah? Humildemente, ¿no? Y no con soberbia de que yo soy, que yo es. Nada de eso trajo el barco. Dice, y la tierra estaba desordenada, o sea, invisible, y vacía, sin terminar, claro. Él vino, hizo la tierra, él la puede hacer en su dimensión, él la tenía, ¿verdad? Y la puede hacer visible cuando él quiera. Él puede hacer lo que él quiera, ¿verdad? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿sí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. ¿De qué se movía sobre la faz del agua? El Espíritu de Dios. Ahora, ¿dónde está Dios? Siempre hay luz, ahí no hay tiniebla. Entonces, ¿dónde está ese abismo? ¿Verdad? Realmente en el abismo hay oscuridad, ¿verdad? El Señor, como un buen gerente de proyecto, deja todo registrado. Y nos dice que después que creó los cielos, la tierra y el abismo, lugar insondable, ilimitado, se concentró en la tierra. Y nos dice que cuando Él la crió con agua y tierra. ¿Ah? Eso dice la Biblia, que Él la crió con agua y tierra. Está desordenada, ¿verdad? O sea, invisible y vacía, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Ahí está. Así que el mundo espiritual, este mundo que no vemos, solo percibimos, ya existía. Y el Espíritu de Dios, el Roach de Elohim, se movía sobre la superficie del agua.
O sea que él se movía sobre lo material que había creado, pero esta tierra estaba invisible, desordenada y vacía sin terminar. Ah, no había hecho su máxima creación, estaba haciendo su proyecto, que era llegar a crear al hombre. Él tuvo una rebelión ahí en el cielo y mandó al que se le reveló a la tierra. Ya estaban aquí, ¿verdad? Los rebeldes, los ángeles caídos. ¿Ah? Eso que llamamos segundo cielo, eso insondable en su superficie, estaba en las tinieblas. Los hombres de ciencia han descubierto que el espacio, ese espacio sideral que vemos, el 75% es energía oscura y hablan de la materia oscura. Dios fue quien lo formó desde su primer cielo, donde Él habita y donde Él tiene el mundo lleno del Espíritu de Dios. Fíjense, en Salmo 135, 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, entonces hay varios cielos. Estamos hablando primero, segundo y tercer cielo, ¿no? Entonces, entiendo que los judíos hablan de 7 cielos, ¿verdad? Pero aquí en la Biblia hablamos de 3 cielos. ¿Mm? Y en la tierra, entonces hablamos de una tierra, donde vivimos, aquí donde estamos, ¿Mm? Este planeta en que estamos. En los mares, ¿ah? En los mares, diferentes mares, y en todos los abismos también son varios, ¿no? Ya vamos a ver que hay abismos en la tierra, en los mares y en el universo. Hay abismos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué lo dice usted? Porque la Biblia lo dice. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Aquí está. Abismo. De acuerdo con la Biblia, el Señor hizo varios abismos. Se habla que al comienzo las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. O sea que bajo el agua se tenían los montes, pero había un gran abismo que como vestido la cubría y sobre su superficie las tinieblas. Y luego se tenía el agua y sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios y por lo tanto había luz. En Génesis 7:11 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes de aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Abismo en los cielos. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Entonces hay un abismo ahí abajo en la tierra. ¿Ah? En Deuteronomio 33:3 dice, a José dijo, bendita Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Aquí abajo tenemos un abismo. Has entrado tú hasta la fuente del mar y has andado escudriñando el abismo. ¿Dónde? En el mar. Salmo 140:10, caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos donde no salgan. Salmo 104, él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban agua. Entonces hay abismo debajo de la tierra, como ya dijimos, hay abismo en el mar y hay abismo en los cielos. Ahí están las referencias bíblicas para las personas que les gusta investigar con la Biblia. Entonces, este tema tenemos que resolverlo. Entonces, el primer gran proyecto de Dios para bendecirnos fue el de la creación. El primer proyecto para bendecirnos que hizo Dios fue crear el universo y la tierra. Crear esa otra dimensión visible para nuestros ojos. Él ejecutó este proyecto en 6 días, de acuerdo con su palabra, y descansó el séptimo día. Si creo en su palabra,
Esto lo registra el libro de Génesis en su primer versículo. Y no tengo por qué creer ninguna teoría de hombre, porque por fe creemos en su palabra. ¿Qué hombre existe que pueda administrar o conducir un proyecto como este? Pero el Señor quiso desde el comienzo tener administradores fieles y confiables que administraran su obra, pero desde el inicio fallamos. Pero hubieron hombres que se destacaron y sabemos que fueron los grandes gerentes de proyectos y administradores de la humanidad, que son los que vamos a estar estudiando a través de esta serie, a la cual damos inicio en este momento. Entonces vamos a detenernos acá, ¿verdad? Y vamos a continuar posteriormente. Que Dios me los bendiga a todos, ¿verdad? Gracias. Y los invitamos al siguiente tema, ¿verdad? Que vamos a poner aquí el siguiente tema que vamos a dar. Qué rizo. Que es el primer día de la creación, donde vamos a estudiar qué es la luz para los hombres, qué es la luz para lo físico y sus diferentes concepciones, qué es la luz para el Señor, qué es la noche para el Señor, qué es un día para el Señor, qué es un día para el hombre y el principio, que Yahshua, o sea, la traducción Jesús es la luz del mundo. Entonces, vamos a dejarnos aquí, que Dios me los bendiga a todos.